Bien, vamos a resolver la pregunta 8. La pregunta 8 nos dice, partiendo de la situación inicial, siempre vamos a recordar cuál era la situación inicial, el encabezado de OSPF. Entonces aquí vemos la situación inicial, arrancan todos los routers de la figura excepto R2 y R10, el resto arrancan todos a la vez y después se arranca R2 y se deja R10 sin arrancar. Entonces, teniendo en cuenta esta situación inicial, volvemos a la pregunta 8. La pregunta 8 nos dice, partiendo de esta situación inicial, indica qué router o routers de la figura habrán generado un summary LSA de la subred 13, 11.13.00/16, de la subred 13, con coste 30. ¿Vale? Entonces nos tenemos que fijar en la subred 13 con coste 30. Vamos a buscarlo primero en la figura la subred 13. Aquí la tenemos. Esta es la subred 13. Y queremos ver qué router o routers de la figura habrán generado un summary LSA de esta red con coste 30. Si miramos rápidamente las opciones, pues vemos que puede ser que haya sido R1 o R3 o R1 y R2 o cualquier otra posibilidad, que es lo que cubriría la opción A. El resto de afirmaciones son falsas. Bien, ¿quién genera el summary LSA de una red? Pues genera un summary LSA aquel router de frontera del área donde está la red, es decir, el router de frontera del área 3, que es donde está la red 11.13, es R3. Entonces, este será el primer router de la figura que, por conocer que en el área 3, a la que él pertenece, existe esta red, la anunciará a aquella otra área o áreas a las que él esté conectado. Como R3, además de estar conectado al área 3, está conectado al área 0, él anunciará un summary LSA para los routers del área 0, indicando que existe la red 13. ¿Vale? Bueno, es importante con los summary fijarse en el coste, que siempre el coste de los summary es un poco delicado. Bien, el anuncio de summary que hace R13 para el área 0, anunciando que existe esta red 13, esa red la anunciará con un coste tal cual sea la distancia a la que R3 está en el área 3 de la red 13. Entonces, ¿a qué distancia está R3 de la red 13 en el área 3? Pues a distancia 20, 10 y 20. Ya sabéis que en OSPF, dentro de NetGUI, atravesar un enlace son 10 de coste. Entonces, en este caso hay que atravesar dos enlaces hasta llegar a la red 13, por tanto el coste será 20. Este es el coste al que R3 tiene esta red. Por ser miembro del área 3, ya sabemos que R3 conoce todos los detalles del área 3, todos, y en particular conoce a qué coste tiene cualquier red. También la 13, pero cualquiera. Entonces, el coste R3 sabe perfectamente cuál es el mapa del área y por tanto sabe que la red 13 la tiene a coste 20. Así pues, el coste del summary LSA de la red 13 con el que R3 anuncia esa red a sus routers vecinos en el área 0 será coste 20. Y así le llegará el anuncio a R1 y a R2. Les llega el summary con coste 20. ¿Vale? Por tanto, R3 no la anuncia con coste 30. Ya tenemos una falsa, la B. La B es falsa, porque R3 no anuncia la red 13, sí que la anuncia en un summary, sí que hace un summary de la red 13, pero no con coste 30. No, lo anuncia con coste 20. Por lo tanto, la B es falsa. Bien. ¿Y el anuncio de la red 13 que R3 ha conseguido que llegue a R1 y a R2 se para en ellos? No. R1, como todo lo que aprende por estar en el área 0, tiene la obligación de crear summaries para todas las redes que él descubre a sus otras áreas, que en este caso es exclusivamente el área 1. Por lo tanto, R1
va a crear un summary para esa red 13 de la que se entera por el summary que le llega por R3, él creará un summary para distribuirlo dentro del área 1. ¿Con qué coste? Con el coste al que R1 calcule que tiene la red 13. ¿Cómo sabe R1 a qué coste tiene la red 13? ¿Cómo lo calcula? Bueno, pues él ha recibido el summary que le enviaba a R3 en el que se decía, en el que R3 dice, yo tengo esta red a coste 20. Entonces R1, como sabe a qué distancia está de R3, que es quien dice que tiene la red 13 a coste 20, R1 sabe que él está a coste 10 de R3, porque R1 sabe todos los detalles del área 0. El cálculo que hace R1 de a qué distancia tiene la red 13 es coste del summary que le llegó de R3, 20, más coste al que R1 está de quien le envía el summary, que es R3. 10. Por tanto, 20 más 10, 30. Luego R1 anuncia con coste 30 al área 1 la red 13. Luego R1 está incluido en la respuesta. Puede ser por ahora la C o la D. O también podría ser la A si nos encontramos con que terminan haciéndose falsas por alguna razón, tanto la C como la D. Bien, entonces ya hemos encontrado uno. R1 anuncia el summary de la red 13 con coste 30 para el área 1. Bien, ¿y R2? Pues R2 tiene la responsabilidad de anunciar la red 13 en un summary al área 2. ¿Con qué coste la anunciará? Con el coste con el que R2 calcule que tiene la red 13. ¿Cómo lo calcula? Coste del anuncio que recibe de R3, 20, más coste al que R2 sabe que está de quien lo anuncia, que es R3, 10. 20 más 10, 30. Luego R2 también anuncia con coste 30 la red 13 al área 2. Luego ya tenemos con que R1 y R2 la anuncian la red 13 en un summary LSA con coste 30. Luego tenemos que decidir que la respuesta C es falsa porque dice únicamente R1, no, R2 también la anuncia con coste 30, por tanto la C es falsa también y la D es verdadera, porque ya no hay más routers que puedan anunciar esa red 13. Ya el anuncio ha llegado a todas las áreas distintas del área 3 en el que está esa red 13. No hay ningún router más, por tanto la D es verdadera y la A, por lo tanto, es falsa. ¿Vale? Así pues, respuesta correcta, la D, únicamente R1 y R2 anuncia la red 13 en un summary LSA con coste